Bienvenido a este encuentro contigo mismo. Mi nombre es Katherine Tarazona. Soy psicóloga, magíster en la misma disciplina, instructora de yoga y practicante certificada de EFT y TFT. Y te voy a acompañar en este viaje de vuelta a la calma. Primero quiero comentarte cuál es la diferencia entre miedo y ansiedad. O deseas saber qué diferencia la ansiedad, el miedo, en qué situaciones es normal y en qué situaciones puede volverse preocupante. Esta conversación es para ti. Te invito a que traigas una hoja, un lápiz y tomes nota de todas las cosas que te llamen la atención de esta conversación. También te invito a que no olvides tomar suficiente tiempo y atención para atender a todos los contenidos de esta conversación. No omitas ninguna parte, ya que todos ellos son igual de importantes. También, si estás a lo largo de esta conversación, podrás obtener un obsequio. En compromiso con tu bienestar y en compromiso con el hecho de que permanezcas aquí. Ahora te voy a contar sobre mi historia. Durante mi infancia fui una niña demasiado tímida y me costaba relacionarme con otros. Sin embargo, a medida que fui creciendo siempre encontré algo en mí y era la capacidad de analizar las cosas y de observar el mundo. Todo ello me animó a un día estudiar psicología. Y como podrás ver en la foto que encontrarás al lado de este video, me verás en una esquina de esta foto. En esa época efectivamente tenía más cachetes, pero no únicamente eso, había algo más que me motivaba a estudiar psicología y era la posibilidad de conocer la vida humana, la condición humana y poder encontrar qué es lo que nos hace débiles y cómo hacer de ello una potencialidad, cómo hacer de ello algo que inspire y conecte con la vida de otras personas. Siempre me llamó la atención el trabajo a las comunidades. E incluso entre la misma universidad encontraba oportunidades para poder generar espacios de reflexión en otros, bien fuera con el centro de asesoría psicológica o en los eventos que se daban en la pastoral de mi universidad, todo con la manera de poder llegar a otros compañeros. Más adelante, cuando recibí mi título, me di cuenta que no era necesario trabajar dentro de la universidad, sino que el bienestar debía ser un privilegio de todos. Y por tanto, en esta idea de convertir el privilegio en algo democrático y un derecho, me involucré en bastantes iniciativas sociales. Una de ellas me llevó a la ruralidad colombiana, en la que aprendí de la fortaleza de muchas personas. Pero no solo de esto, sino que me inspiré en el respeto por la naturaleza y también me di cuenta de que mi cuerpo no era igual que el cuerpo que residía en Bogotá y que mi corporalidad también me enseñaba sobre mi lugar en el mundo, que la manera en que empleaba la ropa o me sentaba o se hablaba en otro lugar era diferente. Y ello me empezó a generar un montón de reflexiones alrededor del cuerpo. Sin embargo, ello me animó a generar posibilidades educativas y a educarme a mí misma, por lo que más adelante culminé un diplomado en emprendimiento social. Siempre tuve ganas de emprender, pero nunca me atreví a hacerlo, y no sin antes completar mi tesis y mi maestría. Mi maestría fue una invitación a ir a la profundidad de las cosas. Y sí, todo ello fue a través de la letra y del conocimiento de otras realidades, de las organizaciones y sobre todo del día a día de quienes trabajan en una unidad de cuidado intensivo. Todo ello antes de la pandemia. Por suerte, culminé y me gradué. Y posteriormente, verás que en todo este espacio de producción académica, mis reflexiones previas sobre el cuerpo que te había comentado, las volví a traer a mi vida. Y me di cuenta que así como estaba aprendiendo con mi mente durante muchos años de formación académica, casi que consecutivos, era importante también dar lugar a mi cuerpo y darle lugar a lo que podía aprender con este, por lo que me apunté en clases de danza y más adelante me convertiría en instructora de yoga. Todo ello me enseñó que a veces el arte tiene un potencial para poner
la capacidad de reflexionar sobre otras realidades y generar otros diálogos con las personas. Y a través de todo este recorrido, y todo esto es para decirte que así fue como nació Sattva Somática Integral, iniciativa y emprendimiento social del cual soy directora y en nombre del cual te estoy generando esta posibilidad de conversación. Me gustaría que en este momento pudieras escribir algunas frases que te recuerden tu historia de vida y que recuerden cada uno de esos obstáculos que han superado y cómo estos obstáculos que has superado te han llevado a un lugar de mayor potencialidad y virtud en tu vida. Tómate un tiempo para hacer esto. Me gustaría decirte y ir de una vez al tema que nos convoca aquí, hablar de ansiedad. Bueno, pero entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una sincronía del cuerpo, de la mente y del espíritu. ¿Y cómo se involucran todas estas partes? Cuando hay alguna situación que es percibida por tu cuerpo, por tu mente o emocionalmente como una amenaza, tu cuerpo va a desplegar una serie de reacciones, no solo físicas con la secreción de adrenalina y cortisol, que te predisponen para huir y actuar rápido ante cualquier situación de amenaza, sino que también te vas a encontrar con una reacción y con pensamientos de peligro, los que te van a impulsar a huir. Y también es una reacción emocional, tiene que ver con la manera en la que tú generas afectos, en lo que sientes. Y lo más probable es que en una situación de ansiedad, lo primero que quieras hacer es salir corriendo. He tomado el tiempo para preguntarle a muchas personas qué entienden por ansiedad. Y muchas me dicen que aparte de preocuparse mucho, tiene que ver con la capacidad de no estar en el presente. Y en estar en el presente, ¿por qué? Porque estoy viviendo una situación, bien sea de incertidumbre, o porque hay una situación que se avecina que no va a ser muy agradable, o porque perdí el control sobre una situación, sea la razón que sea. Y todo esto es cierto. Estas son algunas causas de la ansiedad que voy a profundizar más adelante. Sin embargo, es importante diferenciar y distinguir entre miedo y ansiedad. Y aquí es donde pasamos a nuestra segunda parte de esta conversación. El miedo es una reacción emocional que ocurre cuando encontramos una amenaza. Y el miedo es esporádico, ocurre una vez o dos o tres, pero no ocurre todo el tiempo. El miedo se presenta ante una amenaza real en el entorno. A semejanza, la ansiedad también es una reacción ante una amenaza en el entorno. El problema es que el miedo es una emoción y la ansiedad es un trastorno. ¿Por qué es un trastorno? Porque afecta el funcionamiento diario en tu vida, afecta la facilidad para hacer cosas cotidianas como bañarte, salir a la calle o cocinar, por el hecho de que tienes pensamientos frecuentes sobre algún tipo de situación que te va a hacer daño. Esto es lo que hace la ansiedad un trastorno, te genera una situación de displacer, de malestar, de irritabilidad tan frecuente que te hace llegar o llevar a conductas o a comportamientos que no son muy adaptativos. Por ejemplo, a sentir una situación de molestia contigo mismo que debes resolver a como de lugar. Y eso te puede llevar a consumir de manera repetitiva cosas poco adaptativas, como alguna sustancia que pueda hacer daño a tu cuerpo, efectuar compras de manera compulsiva, de manera tal que te lleve a comprar mucho más de lo que puedes costear, o a que tengas rituales de revisión comunes, o que todo el tiempo estés pensando que algo malo te va a ocurrir. Entonces, aquí viene nuestro tercer apartado. ¿Y cuáles son los síntomas y las causas de la ansiedad? Y en primer lugar, vamos a hablar de las causas. Es importante mencionar que la situación en la que vivimos y la cultura en la que vivimos, en la que hay valores instaurados
como la competencia, la productividad, el ser joven y todos los valores asociados a la juventud, como la agilidad, la competencia, la competitividad, estar en el top y en la cima. Es importante diferenciar y distinguir entre miedo y ansias, una serie de cuestiones por completar en tu vida y que tengas una serie de metas. El miedo es una reacción emocional que ocurre cuando encontramos una amenaza. Y el miedo es esporádico, ocurre una vez o dos o tres, pero no ocurre todo el tiempo. El miedo se presenta ante una amenaza real en el entorno. A semejanza, la ansiedad también es una reacción ante una amenaza en el entorno. El problema es que el miedo es una emoción y la ansiedad es un trastorno. ¿Por qué es un trastorno? Porque afecta el funcionamiento diario en tu vida, afecta la facilidad para hacer cosas cotidianas como bañarte, salir a la calle o cocinar, por el hecho de que tienes pensamientos frecuentes sobre algún tipo de situación que te va a hacer daño. Esto es lo que hace la ansiedad un trastorno, te genera una situación de displacer, de malestar, de irritabilidad tan frecuente que te hace llegar o llevar a conductas o a comportamientos que no son muy adaptativos. Por ejemplo, a sentir una situación de molestia contigo mismo que debes resolver a como de lugar. Y eso te puede llevar a consumir de manera repetitiva cosas poco adaptativas, como alguna sustancia que pueda hacer daño a tu cuerpo, efectuar compras de manera compulsiva, de manera tal que te lleve a comprar mucho más de lo que puedes costear, o a que tengas rituales de revisión comunes, o que todo el tiempo estés pensando que algo malo te va a ocurrir. Es para llevar tu vida en condiciones de disfrute y en condiciones. ¿Y cuáles son los síntomas? Y la ansiedad puede estar causada también por otras situaciones de tu vida personal, no solo por los mensajes de la sociedad. Por ejemplo, que la situación en la que vivimos y la cultura en la que vivimos, en la que hay valores instaurados como la competencia, la productividad, el ser joven y todos los valores asociados a la juventud, como la agilidad, la competencia, la competitividad, estar en el top y en la cima de cada una de las cosas que te ocurren, de alguna manera te van a impulsar a que tengas una serie de... Y bueno, hay una pregunta bien interesante y es, ¿qué causa la ansiedad? Bueno, como te decía, en primer lugar, muchas veces puede que no hayan amenazas en tu entorno real y que sean tus pensamientos los que te están generando esta perspectiva de que la vida es un entorno amenazador y nada seguro de vivir. Entonces, tus pensamientos pueden ser una causa de la ansiedad, la manera en la que has aprendido y te has enseñado a ti mismo a pensar. Otra tiene que ver con eventos traumáticos que te ocurran en tu vida, como la pérdida de algún ser querido, un atentado o alguna catástrofe natural. Pueden generar ese tipo de inseguridad en tu vida porque se genera una condición que te demuestra que tu vida está en peligro y tu pensamiento sigue sosteniendo esta idea de que estás en peligro todo el tiempo, incluso varios meses después de que se ha dado esa situación adversa. Hay otra situación que en los estudios dicen que es la que genera mayor ansiedad. Y ni siquiera es consumir café o dormir mal o etcétera, sino es estar viendo noticias o información en la que hayan continuos debates o que hayan críticas continuas, porque lo que hacen es generar en tu sistema de pensamiento una idea de que el mundo es inseguro y que el mundo es un lugar de confrontación. Hay otras cosas que pueden ser tenidas en cuenta en relación con las causas de la ansiedad. Por ejemplo, muchas personas me decían, a mí me genera una activación física terrible saber que hay un evento adverso o que hay una mudanza o que tengo una evaluación o que se avecina, y como yo no sé qué es lo que va a pasar, me genera una preocupación terrible y todo el tiempo estoy pensando en que me va a ir mal o en que voy a fallar la evaluación
o en que me van a robar en el camino a un viaje a tal lado. Y pues todo esto. Y la ansiedad puede estar causada también por otras situaciones de tu vida personal, no solo por los mensajes de la sociedad. Por ejemplo, si has vivido alguna situación de separación, ello puede generar alguna... El tema es que cuando no cuentas con el tiempo, la energía o una red de apoyo que te permita cumplir todas estas cosas que la sociedad te exige, lo más probable es que ello desencadene una reacción de estrés. Estrés entendido como un malestar en la cual tu entorno o las situaciones te están exigiendo más de lo que tú puedes hacer. Cuando esto ocurre, lo más común es que tu cuerpo perciba que hay una situación de amenaza en el entorno. Si bien la ansiedad fue una reacción que se configuró en la especie humana y, por ejemplo, cuando en la época de las cavernas había un depredador, se desencadenaban todas unas respuestas físicas. Ahora, si bien no hay un depredador, estos mensajes sociales que tú estás recibiendo de haz cosas y estos mensajes que recibes de haz cosas más allá de tus propias capacidades y más allá de lo que tu cuerpo, tu mente te permite hacer, va a generar toda una reacción y toda una comprensión de tu cuerpo de, hey, hay una amenaza. Por lo que una serie de reacciones que son adversas. Por poner un ejemplo, te vas a encontrar con que tu cuerpo secreta cortisol todo el tiempo. Cuando secretas cortisol todo el tiempo, no solo vas a perder algunas capacidades a nivel mental, sino que vas a encontrar toda una serie de reacciones de tu cuerpo que ahorita voy a profundizar más y que no son precisamente idóneas para llevar tu vida en condiciones. La ansiedad incluye algunos síntomas físicos, por ejemplo, como la tensión muscular a pesar de que no has realizado ningún ejercicio, o por ejemplo, aumento o cambios abruptos en el ritmo cardiorrespiratorio, usualmente se agita, y dificultades para conciliar o mantener un sueño de buena calidad. Y todo ello a pesar de que has ido al médico y no hay nada que te indique a nivel mental qué síntomas tiene la ansiedad. No solo vas a tener dificultad para concentrarte y poder llevar a cabo una misma tarea en una cantidad de tiempo determinada, sino que también vas a sentir pensamientos ante algo, temor a enfermarte, temor a morirte, a que te ocurra algún accidente, y son cosas que si tú te detienes a mirar con el paso del tiempo, son temas o son amenazas que no son reales, sino que están más creadas en tu cabeza que en tu propia realidad. Así que ellos son algunos de los síntomas que... Bueno, quería comentarte que para el año 2030 va a ser una de las condiciones como más frecuentes entre todas las enfermedades de mayor prevalencia entre las personas. Lo que quiere decir que va a ser tan frecuente como tener diabetes. ¿Y cuál es la idea? Poder evitarlo. Por eso, también quería decirte que hay otra cosa respecto a la ansiedad que es importante y es poderla diferenciar del miedo. ¿Qué es lo que hace la ansiedad problemática? Que no puedes hacer las cuestiones diarias de tu vida, que te genere una sensación de ira tal que quieres destruirte a ti o a otras personas, o que te afecte de manera abrupta tus patrones de sueño, tus hábitos de vida, que tus hábitos de vida cada vez sean más destructivos, y lo otro también que hace a la ansiedad un trastorno y una condición preocupante es que encuentras que la vida es una constante amenaza y todo el tiempo despertarte o hacer cualquier actividad para ti genera un profundo miedo que activa tu cuerpo, activa tu ritmo respiratorio, inactiva tu capacidad para concentrarte y te dificulta hacer cosas muy cotidianas como ir a dormir. Y una razón por la cual es importante trabajar alrededor de la ansiedad no es solo por evitarla, sino es también porque muchas veces y la mayor parte de la ansiedad está en ese tema, también es la oportunidad para reflexionar sobre qué es lo que estamos pensando y en qué medida nuestros... También tomé la labor de preguntar con varias personas qué es lo que les genera este sentimiento de ansiedad y muchas me dicen que
su situación de ansiedad ha estado desencadenada por sentir que se traicionan a sí mismos y que están haciendo algo que su instinto o su voz más interior les dice que no está acorde con lo que ellos desean, son capaces de hacer o lo que sienten que es correcto para sus vidas. No solo es la falta de control, sino decidir una situación que no está alineada contigo mismo y con lo que te interesa y con lo que quieres lograr en tu vida. Bueno, y la siguiente pregunta: ¿qué hacer cuando la ansiedad llega? En primer lugar, creo que es importante determinar cuál es la causa, qué es lo que está generando estos síntomas físicos de falta de agotamiento para dormir bien o palpitación y ritmo respiratorio agitado, o también tenemos que ver qué es lo que está pasando con nuestra dificultad para podernos concentrar en una misma actividad, empezarla y culminarla efectivamente. Y entonces es importante tratar de determinar cuál es la situación que me está generando este sentimiento de querer salir corriendo o de querer evitar, o cuál es esta situación que me está generando este sentimiento de impotencia porque no la puedo controlar. Y ver si en otra situación de nuestra vida nos está ocurriendo lo mismo. También la ansiedad es una invitación al autoconocimiento, a revisar cuáles son nuestros pensamientos y cuál es nuestro diálogo mental. Tenemos que mirar qué es lo que nos decimos antes, durante y después de la ansiedad, pero sobre todo antes, para determinar qué es lo que la está causando. Y también tenemos que aprender a manejar todos estos síntomas físicos que ocurren durante ella. Un buen ejercicio puede ser trabajar la respiración o a trabajar alrededor de ser consciente de las sensaciones y todo eso que me trae al aquí y a la ahora, y no al estar preocupándome por una situación que ahora mismo no puedo controlar, o en estar preocupándome porque hay algo que yo no controlo y que no es tal como yo espero o deseo. Y más bien en encaminar nuestro cuerpo a lo que nos es posible cambiar aquí y ahora. Y si puedo cambiar mi patrón respiratorio, ese es un buen comienzo. Y también me hacían otra pregunta súper importante, y es, bueno, ¿y qué pasa si a pesar de yo hacer ejercicios para el control de estrés y tratar de cambiar mis pensamientos por algunos más positivos y que yo ya sé qué es lo que la causa y aún así no logro resolver mi ansiedad, y aún así con el paso del tiempo estas situaciones de molestia siguen incrementándose y crecen y crecen y crecen continuamente? Es importante adquirir ayuda, consejo y supervisión de un profesional en salud mental, ya que él te acompañará y no solo estará capacitado para guiarte a través de este proceso, sino que también tiene todo un protocolo demostrado en la evidencia científica, no solo para cuestionar tus pensamientos, sino saber identificar, saber predecir cuándo vas a tener estas situaciones adversas y encontrar contigo las alternativas de solución que a ti te parezcan más viables, más fáciles y más interesantes de lograr en tu vida. Y me dicen, bueno, pero aquí es clave diferenciar algo. Y como les comenté, si la ansiedad es creciente, ya sabes que debes acudir a ayuda profesional. Sin embargo, si no presentas una ansiedad a manera de trastorno y lo que tienes más bien es momentos en los que hay mucha preocupación o te cuesta concentrarte porque hay una situación de tu vida que te está exigiendo mucho, entonces lo que puedes hacer es que obviamente no vas a poder evadir todas las situaciones que se te están presentando, pero sí te voy a dar una de muchas claves que puedes emplear para controlar este tipo de situaciones, ya que lo que no puedes controlar no lo puedes cambiar, pero hay cosas que sí puedes cambiar. Entonces te voy a invitar a que te sientes y hagas conciencia de la manera en la cual estás sentado en tu silla. Esto podrás hacerlo en cualquier momento de tu vida, con o sin ansiedad.
y envíes tus hombros adelante, atrás y abajo. Vas a ampliar el pecho sale hacia afuera. Cuando el pecho sale hacia afuera, vas a generar más espacio entre todos los órganos que hay en tu tórax, en tu tronco. Y ello va a favorecer el proceso de respiración. Usualmente, cuando estamos en una situación que nos genera impotencia y sobre la que no tenemos control, vamos a respirar muy seguido, muy rápido. Y lo que vamos a hacer para potenciar nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el que genera las reacciones de descanso, es que vamos a tapar con nuestro dedo índice derecho nuestra fosa nasal derecha y con el dedo anular de la misma mano vamos a tapar la fosa nasal contraria y las vamos a tapar suavemente. Ahora solo dejamos tapada la fosa nasal derecha e inhalo por izquierda. Tapo fosa nasal izquierda, retengo el aire y exhalo por derecha. Vuelvo a tapar derecha, inhalo por izquierda, retengo el aire, sostengo ambas fosas, destapo la derecha y exhalo por derecha. Inhalo por fosa nasal izquierda, retengo el aire, exhalo por derecha. Y vas a continuar el ciclo 3 veces más. Inhalo por derecha, respiración lenta y profunda, sostengo. Destapo derecha, exhalo por derecha. Y lo vas a continuar haciendo un par de veces más. Y con este patrón respiratorio, lo que vas a hacer es que vas a lograr generar una reacción y toda una cadena de sensaciones que van a indicar a tu sistema nervioso a funcionar de otra manera diferente. Tu sistema nervioso tiene mucho que ver con todos los pensamientos que se están procesando dentro tuyo. Y por ello, cuando generas un ejercicio de respiración, también estás enviando una señal desde tus órganos, desde tu corporalidad, hacia tu sistema nervioso y a tus pensamientos de darse la posibilidad de pausar y de generar un espacio. Es importante que cada vez que inhales, infles el estómago. Cada vez que exhalas, lo desinflas. Inhalas, expande, exhala, se contrae. Esta es una de muchas técnicas respiratorias o pranayamas, como le dicen en el yoga, que pueden ayudarte a impactar y a generar un efecto positivo en tus sensaciones a partir de una estimulación del sistema nervioso parasimpático. Y después de haber hecho este ejercicio de respiración, es probable que te encuentres más tranquilo o que te sientas diferente que hace unos minutos. También es probable que me estés preguntando, bueno, ¿y qué pasa si estoy en la oficina y no puedo tomarme el tiempo para respirar o alguien me mire raro por estarme tapando una fosa nasal y luego la otra? Lo que puedes hacer es simplemente tratar, sin hacer ningún tipo de cosa rara con tus manos, de concentrarte en inhalar por la fosa derecha y tratar de enviar esa orden a tu cuerpo. También me dirás, bueno, ¿y qué pasa si no quiero respirar? ¿O qué pasa si he respirado y no funciona? Concéntrate en que la respiración sea horizontal. Es decir, que cada vez que estés inhalando, no es que estés subiendo los hombros y bajándolos, sino que tu abdomen crezca y se contraiga. Crece y se contrae. Otra cosa también importante que debes hacer es que esta técnica de respiración te puede servir para controlar
las situaciones o los síntomas o las molestias físicas. Pero si más bien tienes pensamientos negativos todo el tiempo y sientes que algo malo te va a pasar, mi consejo y la recomendación que se utiliza en este tipo de casos es que debes tratar de encontrar evidencia de que eso que estás pensando es cierto o no. Para ello puedes hablar con una persona de confianza o simplemente sentarte a mirar qué tan cierto es cada una de estas cosas que estás pensando. Me llegó otra pregunta antes de este webinar y es, ok, bueno, pero ¿qué partes del cuerpo afecta una situación de ansiedad? Una situación de ansiedad, bien sea un episodio en tu vida común o un trastorno, es una reacción sistémica que va a involucrar todas las partes de tu cuerpo. Entonces, por un lado, no solo va a afectar tu sistema nervioso y va a generar afectación en tu sistema nervioso parasimpático, que eso te permite descansar, sino que también va a cambiar tu ritmo cardíaco, tu ritmo respiratorio. Como estás concentrado en esta situación adversa, es probable que todos tus recursos o tu atención y tu memoria estén dirigidas a este único estímulo, este único pensamiento, esta única situación, y que por ende sea mucho más difícil culminar una tarea, concentrarte a leer un libro. Entonces también tiene que ver con nuestro procesamiento mental o nuestras funciones psicológicas de atención, memoria. También va a involucrar una serie de reacciones hormonales, como te hablaba previamente, va a tener que ver con que secrete mayor adrenalina, mayor cortisol, por lo que es probable también que no solo a largo plazo se generen mayores reservas de grasa en el cuerpo, sino que incluso esto llegue a afectar algunos cartílagos y fascias musculares. También va a generar tensión muscular y usualmente mucha de ella se concentra en el hombro, en los hombros y en el cuello, por lo que puedes llegar a sentir tensión en estas áreas e incluso a veces hay algún tipo de fatiga muscular que se genera alrededor de la cabeza, por lo que hay algunos dolores de cabeza, incluso migrañas que son relacionadas con este tipo de condiciones. Otra pregunta que me parece muy importante resolver y es ¿cómo acompañar a alguien con ansiedad? Bueno, primero que todo lo que debes entender es que la persona cercana a ti, tu esposo, tu compañero, tu primo, tu tío, etcétera, lo más probable es que no sepa qué hacer con esa situación adversa que le va a ocurrir o con esa situación adversa que tiene en su cabeza. Por lo que hay cuestiones que no te va a funcionar decirle, como eres muy dramático o simplemente cálmate o tú porque empiezas a rascarte cada vez que te da, cada vez que tienes una preocupación, mira que eso es fácil de resolver, tranquilízate, la vida es bella. Si la persona supiera cómo tranquilizarse y cómo entrar en control de su situación, seguramente tú no estarías enterando de tu situación y ella lo haría por ella misma. Entonces, en primer lugar, creo que es importante que reconozcamos que la ansiedad es una situación, bien sea un episodio, bien sea un trastorno, que lo que pone es a cuestionar y lo que pone es en duda esa capacidad de que la vida es un lugar seguro. Entonces, lo primero que puedes hacer es proveerle apoyo o seguridad emocional a la persona. ¿Y cómo vas a hacer esto? Estando al lado de la persona, entendiendo que muchas veces esta persona puede tener emociones que, si bien no son fáciles de lidiar para ti, están generadas por esa situación de irritación que genera la ansiedad. Entonces, si tú ves a la persona preocupada, muchas veces incluso te puede llegar a decir cosas molestas. Y apoyo emocional es saber también que muchas veces es el malestar de esta persona lo que está generando esta situación o este comentario que a ti te parece desagradable. Y es decirle a la persona o acompañarla durante ese momento y decirle si necesita hidratación, si necesita aire, generarle el espacio para que respire, si necesita dormir bien, entonces proveerle una buena almohada, decirle que tome una ducha.
Pero muchas veces también quien padece ansiedad quiere estar solo porque ha aprendido a no pedir ayuda. Entonces tienes que leer más o menos la situación de cada persona. Y muchas veces lo mejor que puedes hacer, sin necesidad de saber tantas cosas en psicología o tener que pensar en un plan súper complicado, es simplemente estar ahí cuando ella te lo pida o estar pendiente de cómo está. Es importante cuando una persona tiene una situación adversa en salud mental, sea un trastorno, sea un problema de la vida común, que puedas interactuar con ella y que le expreses que sin importar la situación, esa persona es importante para ti, que la sigues queriendo y que deseas que encuentre su camino hacia el bienestar y que tú vas a estar ahí para ayudarla, sin plantearle ninguna solución específica, primero acompañándolo. Trata de no decirle que se calme, porque es como decirle a una persona con asma que porque hay aire entonces no tenga asma. Entonces, déjalo ahí, acompáñalo. Y una vez ya lleves un buen tiempo, un mes, un par de meses, en el cual la otra persona haya aprendido que tú estás ahí, que tú le importas sin importar la situación que le esté ocurriendo, entonces tú vas a lograr y vas a tener toda la autoridad o el cariño y la confianza de la otra persona para que tú puedas expresarle que crees que una buena opción es ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra y tomar una opción de consejería y de un servicio en salud mental que le ayude a resolver su situación. Y aquí viene la siguiente pregunta, una muy importante, y es, bueno, pero yo, ¿cómo hago para elegir un buen psicólogo? Si es que psicólogos hay por todo lado, miro en internet, llamo a mi amiga, al hermano de mi tía, de yo no sé quién más. Y aquí te voy a dar, si bien este es un tema para otro webinar, y me gustaría que me escribieras en los comentarios o me hagas saber si te gustaría que hiciera un webinar sobre esto, decirte que hay algunas cosas que tú puedes tener en cuenta antes de ir a un terapeuta. Lo primero que yo siempre le digo a todo el mundo es que se tome el tiempo, haga una lista de contactos y se tome el tiempo para llamar a cada uno de los psicólogos. Esto sí no es posible verlos físicamente y tener una conversación con ellos para identificar si esta persona, no más desde la llamada o desde la conversación, te genera confianza. Preguntarle cómo cobra, cada cuánto cobra y si esto también se ajusta dentro de tus posibilidades económicas o si no, a tu sistema de prepagada, o si bien tienes una EPS, en el caso de Colombia, el sistema de salud, sabes que puedes acudir al psicólogo, pero que debes ser paciente porque las citas no van a ser muy frecuentes. E incluso puede que el profesional cambie y esto debes tenerlo en cuenta, para tener en cuenta que tu proceso puede que tome más tiempo del que tomaría si acudieras a un profesional privado. Por otro lugar, es muy importante preguntarle a tu terapeuta o a tu prospectivo terapeuta si tiene experiencia en casos relacionados con la ansiedad y que te cuente también un poco sobre la manera en la que él o ella, el terapeuta, suele abordar a sus pacientes, a sus consultantes, si está especializada en adultos mayores o en adultos o en adolescentes o en niños y seleccionarlo de acuerdo a tu caso o al caso de la persona que quieras recomendar. Otra cosa que debes tener en cuenta es que un psicólogo siempre te va a garantizar confidencialidad en la información que tú le entregas y también es importante que tú sepas que el proceso va a funcionar en la medida en la cual tú llegues temprano a las citas, cumplas con las tareas o las cosas que el psicólogo te manda hacer por fuera de la consulta y des cabida también a este espacio como un espacio para revisarte a ti mismo y en el cual tú veas después de unas sesiones, de la tercera, la cuarta, la quinta, que te han dado una explicación un poco de qué es lo que pasa y que tu psicólogo constantemente te esté indicando cuál es el plan terapéutico, hacia dónde es que quieren ir y que ambos lleguen a un acuerdo entre lo que está sucediendo y hacia dónde quieren llegar con la terapia. ¿Listo? Espero pues que esto te funcione y también para decirte que yo no descartaría del todo la psiquiatría y que te recomendaría que si buscas un psiquiatra sea una persona también especializada en psicoterapia,
Porque si bien desde la perspectiva psiquiátrica una persona tiene la posibilidad de medicarte y con la medicación vas a aliviar todos tus síntomas mucho más rápido, lo que es cierto también es que la solución de la medicación solo trata una de muchas dimensiones de la ansiedad, que tiene que ver con los neurotransmisores que hay en tu organismo, que son los que generan ciertas reacciones físicas, ciertas reacciones emocionales en ti mismo. Sin embargo, la psicoterapia lo que hace es buscar la causa del asunto, profundizar en ella para encontrar una solución a esa causa, a esas ideas que son las que están sosteniendo la ansiedad. Y por eso la terapia es lo que yo recomiendo para ir como al fondo del asunto, tratarlo y así poderlo transformar de una manera duradera. Ahora me gustaría preguntar